Descubrí accidentalmente mensajes en la computadora familiar y escuché a mis padres planear con mi hermana. Una vez que firme renunciando a sus derechos de herencia sobre el negocio familiar, tendremos todo lo necesario para sacar a este hijo inútil. Se rieron. Seguí siendo el hijo perfecto durante otros 97 días. Esta mañana, mi teléfono explotó con 38 llamadas perdidas. El recuerdo de esa noche aún me persigue, repitiéndose como un disco rayado en los momentos de silencio cuando bajo la guardia. Recuerdo cada detalle con claridad cristalina. La forma en que el viejo monitor de la computadora parpadeaba ligeramente, proyectando sombras inquietantes en las paredes de madera del despacho. La casa siempre había sido nuestro santuario, un lugar donde la familia lo era todo, donde la lealtad debía ser sagrada e inquebrantable. De niño, había creído en el cuento de hadas del amor familiar incondicional, la idea de que la sangre es más espesa que el agua y que, pase lo que pase en el mundo exterior, siempre nos apoyaríamos mutuamente. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué desesperadamente quise creer en algo que nunca estuvo realmente allí! La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo, más que cualquier herida física, porque golpeó el núcleo mismo de mi identidad, mi sentido de pertenencia, mi comprensión de quién era en este mundo. Durante 32 años, me había definido como el hijo obediente, el hermano leal, el que sacrificaría todo por el nombre y la reputación de la familia. El aire en la casa siempre olía a limón y a popurrí desvaído, un aroma que evocaba calidez y estabilidad. Pero esa noche solo sentía un olor empalagoso, como algo que intentaba ocultar el polvo debajo. Era tarde, pasadas las 10, y estaba terminando unos informes de trabajo en el viejo ordenador del despacho. El zumbido familiar de la antigua máquina era extrañamente reconfortante, una banda sonora constante para mis sesiones de trabajo nocturnas que se habían vuelto más frecuentes. En los últimos meses, mamá y papá insistían en mantenerlo allí, una reliquia en la era de los portátiles, para que todos lo usaran, aunque principalmente eran ellos, revisando correos y yo, ocasionalmente, necesitando una pantalla más grande. El despacho en sí era un monumento a la historia de nuestra familia, con paredes cubiertas de fotos enmarcadas de 3 generaciones. En el negocio, premios y reconocimientos que contaban la historia del crecimiento de nuestra empresa, desde una pequeña operación local hasta una potencia regional. El retrato de mi abuelo colgaba prominentemente sobre el escritorio. Sus ojos severos pero amables parecían vigilar cada decisión empresarial tomada en esa habitación. Había pasado innumerables horas en esa misma silla de niño, observándolo trabajar, aprendiendo sobre dedicación e integridad, absorbiendo lecciones sobre lo que significaba construir algo duradero para tu familia. Esos recuerdos infantiles ahora parecían pertenecer a otra persona, como si los viera a través de un cristal grueso, distorsionados e inalcanzables. La inocencia de esos momentos, la confianza y la admiración que había sentido, ahora parecían casi absurdas en retrospectiva. Estaba intentando localizar una hoja de cálculo específica de proyecciones, de ventas de hace 3 años, un proyecto en el que había invertido meses, el que nos consiguió la cuenta de Martínez. Nuestro cliente más grande en ese momento sabía que la había guardado en el disco compartido, pero el sistema antiguo era torpe. Hice clic a través de carpetas. El disco duro emitía su familiar melodía cansada, un sonido que solía sentirse como el latido del negocio, de la ambición de nuestra familia. Entonces lo vi, una carpeta recientemente accedida, etiquetada, de manera inocua, Planificación Patrimonial 2024. No era mi área. Mi hermana mayor, Sofía, manejaba la mayor parte de la administración oficial del negocio,
mientras yo estaba en las trincheras, gestionando clientes, optimizando operaciones, aportando nuevas ideas que realmente funcionaban. Pero algo en el nombre de la carpeta en la computadora familiar me resultó extraño. Una curiosidad fría me pinchó en la nuca. Mis dedos, normalmente firmes en el teclado tras años de ingresar datos, vacilaron. El cursor parpadeaba burlonamente, como si me desafiara a cruzar una línea que no podría. Deshacer. Algo profundo en mi interior me gritaba que cerrara la carpeta, que fingiera no haberla visto, para preservar cualquier ilusión de armonía familiar que aún me quedara. Pero no pude. La mente humana es algo curioso. A veces, nuestros instintos de supervivencia saben cosas antes que nuestra mente consciente. Las alcance. Tal vez alguna parte de mí siempre había sentido las corrientes subterráneas de favoritismo y desprecio que recorrían la dinámica de nuestra familia. Tal vez había estado recopilando inconscientemente pequeños desaires, comentarios sutiles y desestimaciones casuales durante años, y esta carpeta representaba la prueba definitiva que finalmente daría sentido a todo. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el zumbido persistente del ventilador de la computadora y el sonido distante de un televisor. Desde el dormitorio de mis padres en el piso de arriba, Sofía probablemente estaba en uno de sus frecuentes eventos sociales, cenas de networking que ella llamaba desarrollo de negocios, pero que parecían involucrar más vino que trabajo. Siempre había envidiado su facilidad con las personas, su habilidad para encantar a clientes y socios sin esfuerzo, mientras yo luchaba con los aspectos sociales del negocio, prefiriendo dejar que mi trabajo hablara por sí mismo. Hice clic. Dentro no solo había jerga legal, había una subcarpeta, la transición de Miguel. La sangre se me fue del rostro tan rápido que la habitación pareció inclinarse. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. La transición de Miguel. ¿Transición a qué? Hice clic de nuevo. Documentos, correos electrónicos, un borrador de acuerdo y un registro de chat seguro, con marca de tiempo de hace solo 2 días. Los nombres de mis padres, el nombre de Sofía. Hice doble clic en el registro de chat. La pantalla se iluminó, bañando el despacho con una luz azul enfermiza. Comencé a leer, mi respiración atrapada en la garganta. ¡Mamá! Pareció Miguel sospechoso en la cena, no, como siempre, hablando de sus tonterías de eficiencia. Sofía. Está despistado, totalmente convencido de ser un jugador de equipo. Mamá, bien. Lo necesitamos dócil. El abogado dice que una vez que firme renunciando a sus derechos de herencia, todo estará limpio. Papá, exacto, el negocio se queda con Sofía, donde pertenece. Sofía, y entonces, ¿usta mamá? Y entonces, papá. Una vez que firme renunciando a sus derechos, tendremos todo lo necesario para sacar a este hijo inútil. Y luego, se rieron. Una simple línea de texto, seguida de emojis de risa digital. Un pequeño detalle cruel que sintió como un golpe físico. No era solo un plan. Era una broma compartida. Una conspiración contra mí, su hijo, su hermano, tramada a plena vista, formalizada en carpetas etiquetadas en la computadora familiar. El mundo fuera de la pantalla azul dejó de existir. El aroma a limón se convirtió en el olor de un encubrimiento, el silencio de la computadora, el sonido de la traición. 10 años. 10 años había vertido mi vida. En su negocio, lo rescaté del borde del abismo durante la crisis de febrero con nuevas estrategias que apenas entendían. La crisis de febrero. Incluso pensar en eso ahora trae recuerdos de noches, sin dormir, de hojas de cálculo que parecían burlarse de mí con sus números rojos, de clientes amenazando con irse,
de empleados preocupados por sus trabajos y sus familias. Mientras Sofía estaba estudiando en el extranjero ese semestre, terminando su MBA en alguna prestigiosa escuela europea, yo estaba aquí, con 22 años y aterrorizado, intentando mantener unida una empresa que estaba perdiendo dinero y credibilidad. Había trabajado 18 horas al día durante 3 meses seguidos, viviendo de café y determinación, contactando a cada conocido que tenía, renegociando contratos, implementando medidas de reducción de costos que preservaron empleos mientras recortaban gastos. Había visitado personalmente a cada cliente importante, con sombrero en mano, pidiendo paciencia y prometiendo un mejor servicio. Había reestructurado todo nuestro flujo de trabajo operativo, introducido nuevas medidas de control de calidad y, de alguna manera, milagrosamente, di la vuelta a la empresa. Cuando Sofía regresó de Europa, encontró un negocio estabilizado y rentable, listo para que ella asumiera su rol preordinado como heredera aparente. Nunca me agradeció, tampoco mis padres. Era simplemente lo esperado, como si salvar el negocio familiar fuera solo otra tarea, como sacar la basura o cortar el césped. Miguel hizo lo que había que hacer, dijo mi padre, a los visitantes, como si mi esfuerzo hercúleo fuera simplemente el cumplimiento de una obligación básica. Conseguí clientes que Sofía decía que eran imposibles. Trabajé semanas de 60 horas mientras Sofía jugaba al golf y socializaba. Tomando crédito por mis innovaciones en las reuniones de la junta, lo atribuí a que Sofía era la heredera aparente, a que mis padres estaban demasiado orgullosos, a que necesitaba ser más asertivo. Mi punto ciego no fue confiar en ellos, fue querer desesperadamente que fueran la familia que pensaba que eran hijo inútil. Esa frase resonaba en el repentino silencio ensordecedor de mis oídos. No equivocado. No necesita dirección. Inútil. Una herramienta para usar y luego desechar. Mis dedos temblaban tanto que tuve que agarrar el borde del escritorio para estabilizarme. Quería gritar, irrumpir en el piso de arriba y mostrarles el ordenador en la cara, exigirles cómo podían hacer esto. Pero otra parte de mí, una parte fría y calculadora nacida del shock y la furia absoluta, intervino. Confrontarlos ahora no cambiaría nada, excepto advertirles. Negarían. Me harían dudar. Se envolverían en el manto de padres heridos, lidiando con un hijo ingrato. Necesitaba pruebas que no pudieran eludir. Y necesitaba un plan. Mi reflejo me miraba desde la pantalla oscura del ordenador, pálido e irreconocible. El hijo perfecto, el que nunca hacía olas, que siempre hacía lo que se le pedía, que creía en la lealtad por encima de todo. Bien, querían al hijo perfecto. Interpretaría ese papel un poco más. El tiempo suficiente para reunir todo lo que necesitaba. Cerré el registro de chat, los documentos, eliminé el historial reciente del ordenador. Mis movimientos eran lentos, deliberados, impulsados por una resolución helada que sentía extraña en mi propio cuerpo. Subí sigilosamente, pasando por la puerta del dormitorio de mis padres, donde podía escuchar el murmullo bajo del televisor. Sofía probablemente estaba en su apartamento en el centro. La casa se sentía vasta, vacía y de repente amenazante. No dormí esa noche. Me acosté en la cama, el ventilador del techo girando perezosamente sobre mí, contando 97 días. Ese era el plazo mencionado en uno de los correos para finalizar la transición. 97 días hasta que planeaban apartarme del único futuro que pensé que tenía. La única familia a la que pensé que pertenecía. 97 días para convertirme en alguien más, ¿eh? 97 días para construir mi arsenal. La actuación comenzó la mañana siguiente. El desayuno fue lo habitual. Mamá preocupándose por el colesterol de papá. Sofía desplazándose por su teléfono,
Yo, normalmente intentando entablar conversación sobre el negocio, esperando involucrarlos, ese día fui cuidadosamente, deliberadamente normal. Hablé sobre un problema menor con un cliente. Pedí la opinión de Sofía. Sonreí. Asentí. Cada palabra, cada gesto era una mentira, un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mis verdaderos sentimientos. El esfuerzo era agotador. Cada vez que mamá me hacía una pregunta, escuchaba hijo inútil debajo de sus palabras. Cada vez que papá mencionaba el futuro de la empresa, veía los emojis sonrientes en mi mente. La presencia de Sofía era una irritación constante, una encarnación viva del favoritismo que había definido mi vida. A ella le dieron el título de trabajo elegante, la oficina de esquina, los clientes fáciles mientras yo hacía el trabajo pesado, la resolución de problemas complicados, el pensamiento innovador. Ella era el adorno brillante del capó. Yo era el motor enterrado debajo, invisible y no apreciado. Miguel, ¿estás escuchando la voz de mamá? Aguda con impaciencia. Sí, mamá, solo pensando en esa propuesta de García, creo que podemos reducir costos si reestructuramos la entrega. Ofrecí un pensamiento empresarial genuino, un hábito de 10 años que no podía romper de inmediato. Sofía finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona en el rostro. Reestructurar la entrega. Miguel, quédate con tus 2 hojas de cálculo. Deja la estrategia para mí. Su frase favorita, su firma. Desestimando mi capacidad probada mientras reclamaba el vago e indefinido reino de la estrategia. Ansiaba la apariencia del éxito sin hacer el trabajo. Forcé una sonrisa. Claro. Sofía, mi error. La mentira sabía a ceniza. Durante los siguientes 97 días, mi vida se convirtió en una doble existencia. De día, era el hijo diligente, ligeramente ingenuo, ignorado, desempeñando obedientemente mis tareas. En el negocio familiar, asistía a reuniones, escuchaba a Sofía tropezar con presentaciones de ideas que yo había ideado. Soportaba los comentarios despectivos disfrazados de preocupación de mis padres. Su confianza en su plan era casi palpable, a veces manifestándose como una arrogancia inquietante. Mamá comenzó a hacer comentarios sobre lo mucho más libre que me sentiría. El costo psicológico de mantener esta fachada era enorme. Cada mañana tenía que mirarme en el espejo y prepararme para poner en marcha una actuación que se volvía más agotadora con cada día que pasaba. Tenía que sonreír cuando Sofía se atribuía el mérito de mi trabajo, asentir amablemente cuando mis padres hacían comentarios sarcásticos sobre mis limitaciones y fingir entusiasmo por un futuro que ahora sabía, que estaban activamente planeando robarme. Hubo momentos en los que casi rompí el personaje. Durante una reunión de la junta particularmente irritante donde Sofía presentó mi plan estratégico, completo para el próximo trimestre como su propia innovación. Sentí mis manos apretarse en puños. Bajo la mesa de conferencias. Mi padre sonreía con orgullo mientras ella respondía preguntas sobre conceptos que apenas entendía, mientras yo estaba allí como un accesorio invisible e irrelevante. La tentación de levantarme y gritar la verdad era casi abrumadora, pero me obligué a mantener la calma, a pensar a largo plazo, a recordar que la venganza es un plato que se sirve frío. Una vez que las cosas estén resueltas, papá asentía sabiamente. Sofía simplemente sonreía con suficiencia. De noche, era un espía y un arquitecto. Mi misión reunir cada fragmento de evidencia. No se trataba solo de probar la trama para sacarme, era de documentar 10 años de contribuciones, de ideas robadas, de valor ignorado. Copié meticulosamente correos electrónicos. Los antiguos donde propuse ideas que fueron rechazadas y luego nuevos donde Sofía propuso algo idéntico y fue alabada. Escaneé informes antiguos que había escrito, destacando los resultados.
Encontré documentos financieros que mostraban cómo los proyectos que gestioné superaron a los que Sofía supervisó, a pesar de su mayor presupuesto. Aprendí sobre encriptación de archivos y copias de seguridad seguras. Usé mi teléfono para grabar discretamente conversaciones clave, especialmente cuando mis padres o Sofía dejaban caer pistas sobre la firma o mi nueva dirección después de dejar el negocio. En mi región, era legal grabar una conversación de la que eras parte. Se sentía sucio, como algo que ellos harían. Pero la necesidad me había despojado de mis antiguos escrúpulos. El icono del micrófono se sentía pesado y caliente en mi mano mientras fingía revisar correos durante las cenas familiares, capturando su crueldad casual y su sentido de derecho. Mientras tanto, estaba construyendo mi ruta de escape. Contacté a Elena Ruiz, una abogada corporativa que había conocido a través de un antiguo cliente. Le conté mi situación, mi voz temblando a pesar de mi resolución. Ella escuchó con calma, sus preguntas agudas y perspicaces. Validó mis sentimientos, diciéndome que este tipo de manipulación financiera familiar era tristemente común. Me guió sobre qué tipo de evidencia era legalmente sólida y cómo proceder. Su comportamiento profesional y tranquilo fue como un ancla en la tormenta. No era familia, pero ofrecía un tipo diferente de apoyo basado en la justicia y los hechos. Simultáneamente, comencé a contactar discretamente a personas, clientes clave con los que había construido relaciones sólidas a lo largo de los años, clientes que confiaban en mí para manejar sus cuentas, no solo en el nombre de la familia. Fue aterrador. Cada llamada telefónica se sentía como una traición a la vida antigua, pero un paso hacia una nueva. Hablé honestamente, con cuidado, sobre mis planes de iniciar mi propia empresa, enfocada en estrategias innovadoras y un enfoque centrado en el cliente. Sus reacciones fueron abrumadoramente positivas. Miguel, siempre hemos trabajado contigo. Si te vas, te seguimos. Su fe en mí, cuando mi propia familia no tenía ninguna, fue una afirmación poderosa. También contacté a algunos empleados clave dentro del negocio familiar, personas talentosas con las que había trabajado de cerca, que sabía que también estaban sofocadas y poco apreciadas, personas que veían la incompetencia de Sofía y el favoritismo ciego de mis padres de primera mano. Me reuní con ellos para tomar un café fuera del horario laboral, esbozando mi visión para una nueva empresa, una basada en el mérito y el respeto, su disposición a dar el salto, arriesgando sus trabajos actuales. Fue increíblemente conmovedora. No eran solo empleados, eran aliados eligiendo construir algo nuevo conmigo. Los 97 días fueron un torbellino de agotamiento emocional. Reuniones secretas, noches largas revisando documentos y la constante actuación de normalidad. Hubo momentos de duda, miedo paralizante. ¿Y si mi evidencia no era suficiente? ¿Y si los clientes no cumplían? ¿Y si la campaña de difamación de mi familia funcionaba? El aislamiento fue quizás la parte más difícil. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. Ni con amigos, ni con colegas, ni con familiares extendidos que podrían filtrar información a mis padres o Sofía. Estaba cargando esta enorme carga solo. Y había noches en las que me quedaba despierto mirando el techo, preguntándome si estaba cometiendo un error terrible, si estaba destruyendo mi vida por un malentendido o un momento de mal juicio por su parte. Pero luego recordaba la crueldad casual en sus mensajes, los emojis de risa después de llamarme inútil, la planificación calculada que había detrás de su traición. No era un momento de mal juicio. Era una trama sistemática a largo plazo para usarme y luego desecharme. La evidencia era abrumadora e innegable. Durante este periodo, también descubrí cosas sobre el negocio que nunca me habían dicho.
Registros financieros que mostraban cuán rentable se había vuelto la empresa desde que implementé mis estrategias. Testimonios de clientes que elogiaban específicamente mi trabajo y enfoque. Reconocimientos de la industria por innovaciones que había desarrollado pero que habían sido acreditadas a Sofía o a la empresa en general. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de cuánto me habían borrado de la narrativa de nuestro éxito. Me sentaba solo en mi habitación, el peso de la decepción, aplastándome, y sacaba uno de los registros de chat odiosos, leyendo hijo inútil de nuevo, y la frialdad de la ira resurgía, endureciendo mi resolución. Esa frase, destinada a disminuirme, se convirtió en mi escudo. A medida que la fecha se acercaba, la familia se volvía más expectante. Mamá comenzó a hablar de una bandaní, cena de celebración después de la firma. Sofía mencionó casualmente tomar mi oficina de esquina. Papá seguía dejando el borrador del acuerdo de herencia por ahí. Una pista no tan sutil. Su arrogancia era enfermiza. Estaban tan seguros de que estaba atrapado que firmaría obedientemente mi futuro por hábito u obligación. La semana final fue la más difícil. La tensión en la casa, invisible para ellos, se sentía sofocante para mí. Cada sonrisa se sentía frágil. Cada conversación, un campo minado. Tenía que tener cuidado de no revelar ninguna pista de lo que sabía o lo que estaba planeando. Mis padres parecían casi eufóricos con la anticipación, haciendo pequeños comentarios sobre nuevos capítulos y comienzos frescos que me ponían la piel de gallina. Sofía, mientras tanto, ya había comenzado a actuar como si fuera dueña de mi espacio de oficina. La sorprendí midiendo las ventanas para nuevas cortinas, discutiendo arreglos de muebles con mi asistente, incluso revisando mis archivos de clientes para prepararse. Para la transición, la audacia era impresionante. Ni siquiera estaba esperando a que firmara los papeles, antes de empezar a reclamar lo que pensaba que pronto sería suyo. La noche antes de la firma, apenas dormí. Revisé mi presentación una última vez. Verifiqué y volví a verificar todos mis documentos. Confirmé los detalles finales con Elena y traté de prepararme mentalmente para lo que venía. Sabía que después de mañana nada sería igual. O saldría victorioso, pero sin familia. O sería aplastado por las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Pensé en mi abuelo, cuyo retrato aún colgaba en el despacho donde descubrí la traición. Él había construido esta empresa con sus propias manos, trabajando 18 horas al día, haciendo sacrificios por el futuro de su familia. Me pregunté qué pensaría de lo que sus hijos y nietos habían hecho con su legado, cómo habían convertido su sueño de un negocio familiar en un campo de batalla de codicia y manipulación. Finalicé todo con Elena, con los clientes, con los empleados que se unían a mi nueva empresa. Estrategias Apex. El nombre era un guiño silencioso a alcanzar la cima de mi propio potencial, libre de las viejas restricciones. Día 97, el día de la firma. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la oficina del abogado familiar en el centro. La mañana fue surrealista. Me desperté temprano, probablemente alrededor de las 5 de la mañana. Incapaz de dormir más, me preparé un desayuno sencillo, una tostada con tomate y aceite, pero apenas pude dar unos bocados. Mi estómago estaba en nudos, no por miedo, sino por anticipación. Este era el día para el que me había preparado, el día en que finalmente revelaría la verdad y reclamaría mi vida. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, un traje azul marino de 3 piezas que había comprado para presentaciones con clientes. Quería lucir profesional, confiado, inquebrantable. Revisé mi maletín una última vez, asegurándome de que todos mis documentos estuvieran en orden.
mi tableta estuviera cargada y mis archivos de respaldo accesibles. Elena me había aconsejado tener múltiples copias de todo, almacenadas en diferentes ubicaciones. En caso de que mi familia intentara suprimir o destruir evidencia, el trayecto al centro tomó más tiempo de lo habitual debido al tráfico matutino. Pero no me importó. El tiempo extra me dio espacio para pensar, para centrarme, para prepararme para lo que estaba por suceder. Escuché música clásica española en la radio, algo tranquilo y constante que ayudó a mantener mis nervios bajo control. Conduje yo mismo. El tráfico de la ciudad era un contrapunto mundano al cambio sísmico que estaba a punto de ocurrir en mi vida. El aire acondicionado de mi coche estaba a tope, pero aún podía sentir una gota de sudor corriendo por mi sien. Mis manos estaban firmes en el volante. Sin embargo, el miedo todavía estaba allí. No en mi estómago, pero estaba cubierto por una capa de determinación fría y dura. No era el niño asustado e ingenuo que encontró esos mensajes. Era alguien forjado en los fuegos de la traición, armado con la verdad y un plan. La oficina del abogado era lujosa, silenciosa, llena del aroma del cuero caro y el dinero antiguo. Mamá, papá y Sofía ya estaban allí, sentados alrededor de una gran mesa pulida. El señor Fernández, el abogado de la familia que había manejado nuestros asuntos durante décadas, estaba sentado a la cabecera, con los infames documentos apilados cuidadosamente frente a él. La atmósfera era cordial, casi festiva desde la perspectiva de la familia. Me sonrieron al entrar. ¿Expectantes? Sofía me dio un asentimiento confiado, reclinándose en su silla. Miguel, qué bueno que estás aquí, dijo papá, su voz jovial. Toma asiento, solo una formalidad. Realmente... Me senté, colocando mi maletín en el suelo a mi lado. Buenos días, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Evité mirar directamente a cualquiera de ellos por mucho tiempo. Ver sus rostros confiados, sabiendo lo que sabía, era casi insoportable. El señor Fernández carraspeó. Muy bien, todos están presentes. Miguel, este documento, como sabes, se refiere a la estructura futura del negocio familiar y confirma el acuerdo respecto a los derechos de herencia. Continuó, delineando los términos, lenguaje legal estándar diseñado para sonar seco y oficial. Enmascarando la cruel intención detrás, deslizó la página principal de la firma hacia mí, indicando la línea con un bolígrafo. Mis padres me observaban, con sonrisas fijas. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, una mirada de triunfo apenas disimulada en sus ojos. Este era su momento, la culminación de su trama. Miré el documento. Las líneas de texto parecían difuminarse por un segundo. El peso de su traición, los años de ser pasado por alto, los 97 días de fingimiento, todo convergía en esta sola hoja de papel. Firmarlo haría realidad su narrativa, validaría su visión de mí como inútil. No tomé el bolígrafo. El silencio se extendió, frágil y quebradizo. Las sonrisas en los rostros de mis padres titilaron. Sofía se movió en su asiento. ¡Miguel!, instó papá, un toque de impaciencia colándose en su tono. ¿Hay algún problema? Finalmente levanté la vista. Encontré los ojos de mi padre primero, luego los de mi madre, luego la mirada smug de Sofía. Respiré hondo y la máscara que había llevado durante 97 días. Benditamente. Se cayó. Sí, papá, dije. Mi voz calma y clara, aunque había un temblor de emoción contenida debajo. Hay un problema. El aire en la habitación cambió instantáneamente. La cordialidad se evaporó. La sonrisa de mamá desapareció. Sofía se sentó erguida. ¿De qué estás hablando?, espetó Sofía, su voz aguda. Es solo el acuerdo. No es solo el acuerdo. Sofía, dije, mi mirada fija en ella.
Es el plan para hacerme firmar mis derechos para que puedas sacar al hijo inútil. Sus reacciones fueron instantáneas y caóticas. ¿Qué? Jadeó mamá. Su mano volando a su pecho. Miguel, ¿qué disparate es este? Sacarte eso es absurdo. Papá farfulló, su rostro enrojeciendo. ¡Estás loco!, gritó Sofía, empujándose ligeramente de la mesa. ¿Dónde escuchaste eso? Sus negaciones fueron altas, inmediatas y exactamente como predije. Lo escuché porque lo leí, declaré, mi voz cortando sus protestas. Me agaché y abrí mi maletín. Saqué los registros de chat impresos, los correos, los documentos. Leí esto. Mamá y papá. 2 días después de que lo escribieran. Aquí mismo. Deslicé una copia del registro de chat por la mesa, girándola para que pudieran verlo. Y leí esta cadena de correos. Sofía, detallando cómo presentarías mi estrategia del tercer trimestre como tuya. Coloqué otro documento. Estos informes de rendimiento, que muestran el crecimiento en los proyectos que lideré versus el estancamiento en los tuyos. Miraron los papeles que puse como si fueran serpientes venenosas. Sus rostros, momentos atrás confiados y presumidos, se torcieron en máscaras de incredulidad, pánico y rabia. El señor Fernández, el abogado, se inclinó hacia adelante. Su expresión habitualmente impasible, reemplazada por una de alarma profesional, esto es fabricado, tartamudeó papá. Alcanzando los papeles, ¿cómo te atreves a revisar nuestras cosas privadas?, chilló mamá, su rostro contorsionado por la furia. La máscara pulida se había ido, reemplazada por algo feo y crudo. Eso es una mentira. ¡Falsificaste esto!, gritó Sofía, su voz quebrándose, su rostro pálido. Ella se estiró por la mesa como para agarrar los documentos, sus movimientos bruscos e incontrolados. No falsifiqué nada, dije, retrocediendo ligeramente los documentos más cruciales. Solo presté atención durante los últimos 97 días. Presté mucha atención mientras fingía no saber nada. Eso cayó como un golpe físico. 97 días. La duración de su confianza, su planificación, su arrogancia. Se dieron cuenta de que no había sido engañado. Había estado preparándome. 97 días, susurró papá, su voz hueca. ¿Sabías? Sí, sabía. Confirmé. Sabía que planeaban engañarme, usarme y luego desecharme. Sabía que no valoraban mi trabajo, solo lo que podían tomar de mí. Los miré a cada uno, dejándoles ver la profundidad del dolor, pero también la fuerza que había reemplazado a la vulnerabilidad. Pero cometieron un error crítico. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta un punto de ruptura. Pensaron que al tomar mis derechos de herencia y esta empresa tendrían todo. Pensaron que podían empujar al hijo inútil al frío. Tomé mi maletín de nuevo, no por documentos esta vez, sino por mi tableta. La encendí, mostrando un simple logotipo en la pantalla. Pero mientras interpretaba al hijo perfecto, no solo estaba reuniendo evidencia. Miré directamente a cada uno de ellos, uno por uno. Estaba construyendo mi propia empresa. Estrategias Apex. Vi la comprensión amanecer en sus rostros, seguida rápidamente por una nueva ola de pánico. Y no he venido hoy solo para exponer su engaño, continué, mi voz ganando fuerza. He venido a decirles que, a partir de esta mañana, Estrategias Apex está oficialmente abierta, y estamos orgullosos de anunciar a nuestros clientes fundadores. Enumeré los nombres, las cuentas principales que había gestionado personalmente, las que eran leales a mí. Sus ojos se abrieron con cada nombre. Estos clientes que confiaron en mí durante años ahora trabajan exclusivamente con Estrategias Apex. No había terminado. Además, añadí,
mi mirada barriendo sobre ellos. No estoy comenzando esta empresa solo. Algunos de los empleados más talentosos y dedicados de su negocio, empleados que se sentían sofocados y subvalorados, han elegido unirse a mí. Comenzaron su periodo de notificación hoy. Nombré a algunas personas clave. El color se desvaneció del rostro de Sofía. Papá parecía que podría tener un derrame. Mamá solo miraba, sin palabras, con la boca ligeramente abierta. El aire acondicionado zumbaba, pero el silencio en la habitación era ensordecedor. Su trama para ganar todo les había costado caro. «No puedes hacer esto», tartamudeó finalmente Sofía, su anterior arrogancia desaparecida, reemplazada por desesperación. Eso es injusto. Injusto. Repetí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Quieres hablar de injusto? Injusto es dar 10 años de mi vida, mis ideas, mi sudor, solo para ser llamado inútil y conspirado en contra por mi propia familia. Miré a mis padres. Esto no es que yo les quite algo. Esto es que yo recupero lo que siempre fue mío. Mi trabajo, mi valor, mi futuro. Te arrepentirás de esto. ¡Miguel!, gritó papá, poniéndose de pie, su rostro morado de rabia. Te demandaremos. Te arruinaremos. Pueden intentarlo, dije, poniéndome de pie también, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Pero tengo evidencia de su complot y tengo una abogada, señor Fernández, que puede explicarles el probable resultado si intentan demandar a alguien por competir, después de que descubrió que planeaban defraudarlo. Miré al señor Fernández, quien dio un pequeño asentimiento grave. Esta reunión ha terminado, declaré, recogiendo mis documentos y colocándolos cuidadosamente de vuelta en mi maletín. No firmaré nada hoy ni nunca. Ustedes hicieron su elección cuando conspiraron contra mí. Yo he hecho la mía. Me giré y caminé hacia la puerta. Al llegar a ella, me detuve y miré atrás. Todavía estaban sentados allí, aturdidos y furiosos, su fachada de familia perfecta hecha añicos a su alrededor. Adiós, dije, y luego cerré la puerta silenciosamente detrás de mí, dejándolos en las ruinas de su plan. Saliendo a la concurrida calle de la ciudad, la luz del sol se sentía cegadoramente brillante. Los sonidos del tráfico, de la gente hablando, de una sirena lejana, eran los sonidos de un mundo al que finalmente estaba entrando completamente. Un mundo que estaba eligiendo para mí. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una sensación de libertad temblorosa y estimulante. Las llamadas telefónicas comenzaron antes de que siquiera regresara a mi coche. 38. Llamadas perdidas, todas de mamá, papá o Sofía. Mi buzón de voz se llenó instantáneamente. Amenazas, súplicas, ira, intentos de retractarse. Miguel, ¿hablemos? Esto es una locura. No puedes abandonar a tu familia. Te desheredaremos. Ese negocio es legítimamente nuestro. No respondí. No lo haría. Los próximos meses fueron un torbellino. Lanzar estrategias. Apex fue desafiante. Largas horas. Estrés. Pero era mi estrés, por mi futuro. Con personas que creían en mí. Los clientes que me siguieron fueron socios fantásticos. El equipo que contraté era dedicado y talentoso. Construimos una cultura de respeto y meritocracia, lo opuesto al ambiente tóxico que había dejado. Construir la nueva empresa desde cero fue simultáneamente lo más difícil y lo más gratificante que había hecho nunca. Cada decisión era mía para tomar. Cada éxito se ganaba por mérito en lugar de favoritismo. Y cada desafío era una oportunidad para demostrar que podía crear algo mejor que lo que había dejado atrás. Las primeras semanas fueron particularmente intensas. Estábamos trabajando desde un pequeño espacio de oficina alquilado con muebles de segunda mano
y equipos que habíamos reunido con un presupuesto ajustado. Pero había una energía en ese espacio, un sentido de propósito y emoción que nunca había sentido. En el negocio familiar, mi equipo, 5 individuos talentosos que me habían seguido desde la antigua empresa, trabajaba con una dedicación y entusiasmo que era contagioso. Conseguimos nuestro primer contrato importante dentro de las 3 semanas de abrir nuestras puertas. Fue con Manufacturas Fernández, un cliente con el que había trabajado durante años en el negocio familiar. Cuando llamé para explicar la transición, el propietario, Juan Fernández, no dudó ni un segundo. Miguel, tú eres la razón por la que nos quedamos con la empresa de tu familia todos estos años. Si estás comenzando algo nuevo, queremos ser parte de ello. Esa validación lo significó todo para mí. Confirmó que mi reputación y relaciones eran mías. No dependían del nombre o las conexiones de la familia. Otros clientes siguieron rápidamente. Y dentro de 2 meses, en realidad estábamos rechazando negocios. Porque estábamos creciendo tan rápido, como era de esperar. La familia intentó tomar represalias. Presentaron una demanda ridícula alegando robo de propiedad intelectual, intentando pintarme como un hijo desleal que había robado secretos de la empresa y relaciones con clientes para beneficio personal. La ironía era abrumadora. Me acusaban del mismo comportamiento que ellos habían exhibido durante años, tomando mis ideas y haciéndolas pasar por suyas. Elena, mi abogada, lo manejó con calma y eficiencia, contrademandando basada en la evidencia de su complot y mis contribuciones documentadas. Fue metódica en su enfoque, presentando una línea de tiempo de mis innovaciones, testimonios de clientes que mencionaban específicamente mi participación personal y la evidencia condenatoria de su conspiración. Los abogados contrarios parecían desprevenidos por la profundidad de la documentación que habíamos reunido. Durante una deposición particularmente memorable, Sofía se vio obligada a explicar su papel en el desarrollo de estrategias que claramente había originado yo, bajo juramento, enfrentada con correos y documentos que contradecían sus afirmaciones. Se puso nerviosa y contradictoria. Su abogado seguía objetando. Pero la verdad era innegable. Cuando se presentaba en blanco y negro, el caso finalmente fue desestimado con perjuicio, una victoria legal silenciosa que hablaba por sí sola. Los comentarios finales del juez fueron particularmente satisfactorios. Esto parece ser un caso de miembros de la familia intentando usar el sistema legal para encubrir sus propias prácticas comerciales cuestionables. También intentaron arruinar mi reputación. Sofía publicó cosas pasivo-agresivas en las redes sociales sobre personas desleales, compartiendo citas crípticas sobre la traición familiar y los hijos ingratos. Fue cuidadosa de no mencionarme por nombre, pero cualquiera que conociera nuestra situación podía leer entre líneas. Mis padres difundieron rumores entre amigos comunes sobre mi inestabilidad, mi ingratitud o un colapso. Algunos amigos les creyeron, revelando tristemente quiénes eran mis verdaderos amigos. Había personas que había conocido durante años que de repente se volvieron distantes y fríos. Claramente habiendo escuchado la versión de la familia de los eventos y eligiendo creerla sin escuchar mi lado. Fue doloroso descubrir cuán rápido podían disolverse algunas relaciones cuando se enfrentaban al chisme y la manipulación. Pero los rumores más hirientes fueron los que cuestionaban mi salud mental. Sugirieron que había sufrido algún tipo de crisis psicológica, que mis acusaciones eran producto de paranoia o delirios. Esto fue particularmente cruel, porque intentaba invalidar no solo mis acciones, sino mi percepción de la realidad misma. Era un gaslighting clásico a escala pública, diseñado para hacer que otros dudaran de mi credibilidad y competencia. Otros, aquellos que habían visto destellos de la dinámica familiar a lo largo de los años, o que conocían mi carácter,
Se acercaron con apoyo, llamadas, mensajes, correos de personas diciendo, siempre sospeché que algo no estaba bien. O, bien por ti, Miguel. Ellos fueron la validación que necesitaba. La afirmación de que no estaba loco, que mi experiencia era real. Eran los aliados inesperados, la familia elegida. Observar el negocio familiar desde la distancia fue complejo. Los clientes se fueron. El personal clave se marchó. Y Sofía, dejada a su suerte, demostró ser incapaz de gestionar eficazmente. Sus ingresos se desplomaron. Su máscara social comenzó a resquebrajarse públicamente mientras los susurros se convertían en preguntas más fuertes sobre sus prácticas comerciales y su trato hacia mí. Había una parte de mí que sentía una satisfacción sombría por sus luchas, un sentido de justicia. Pero también había una profunda tristeza, un luto por la familia que había perdido, o quizás por la familia, que nunca tuve realmente. La sanación no fue lineal. Había días en que me abrumaba la ira, repitiendo las traiciones. Había días en que extrañaba la idea de una familia, la simple comodidad de pertenecer, incluso a una pertenencia imperfecta. Pero la mayoría de los días sentía una profunda sensación de paz. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Me había defendido, armado con coraje y evidencia. Había construido algo nuevo desde cero, algo honesto. Mi relación con mis padres y Sofía terminó efectivamente el día en la oficina del abogado. Hubo algunos intentos más de contacto, desesperados o furiosos, pero mantuve mi límite, aconsejado por Elena, protegiendo mi paz y mi nueva vida. Fue un corte doloroso, como amputar un miembro, pero el miembro estaba enfermo, y el resto de mi cuerpo ahora era libre para prosperar. Mirando hacia atrás, ese descubrimiento accidental en la vieja computadora, esa cruel conversación, fue el regalo más doloroso que jamás recibí. Destrozó mis ilusiones, rompió mi corazón y me obligó a ver la verdad. Me empujó a mi punto más bajo, pero también me dio la claridad y la motivación para reclamar mi vida. Me enseñó que la relación de sangre no garantiza amor ni lealtad, que la verdadera familia se construye sobre respeto, honestidad y apoyo, ya sea biológica o elegida. Me enseñó el increíble poder de establecer límites incluso cuando parece que estás perdiendo todo, porque a veces perder todo lo que pensabas que tenías es la única manera de ganar todo lo que estabas destinado a ser. Liberarme no fue fácil, pero mirando hacia atrás, sé que recuperé más que solo un negocio o una herencia. Recuperé mi ser. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien que amas? Incluso cuando parecía imposible. ¿Qué aprendiste sobre los límites y el verdadero significado de la familia? Comparte tu historia abajo.